Hola, muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de tomar el control de la adopción a la nube, específicamente en la parte de Shadow IT. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Caroline Méndez, yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Corporación Consulting y para nosotros es un gusto que nos acompañen. Entonces, bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar enfocados en esta parte de Shadow IT y para esto tenemos a nuestro speaker Santiago Garzón Moreno. Él es parte del equipo de McAfee y va a ser la persona que nos acompañe durante el día de hoy. Entonces, bueno, sin más por el momento, yo los dejo con Santiago y si tienen alguna consulta, pueden abrir el micrófono y hacerle la pregunta directamente a él o también pueden escribirla en el chat y nosotros con mucho gusto les contestamos. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Por favor, ¿me puedes confirmar si están viéndome bien mi pantalla en este momento? Sí, ya podemos verla. Listo, perfecto. Pues a todos muchas gracias. Mi nombre es Santiago Garzón, soy ingeniero preventa de McAfee para la región. Entonces, pues muy agradecido de estar acá con ustedes en este pequeño espacio y poder hablar un poco de cómo McAfee pues ha venido desarrollando estas estrategias de adopción a la nube directamente, especialmente dando un enfoque hoy basado en este tema de Share IT puntualmente. Sin más preámbulo, pues la idea es empezar a contar un poco cómo McAfee ha venido desarrollando, un segundo por favor, ha venido desarrollando este proceso de llevar hacia la nube puntualmente, cómo podemos orquestar o cómo podemos apoyar a las organizaciones en poder adoptar o hacer este proceso de adopción de seguridad basado pues en estas funcionalidades directamente. ¿Listo? Entonces, Envision Cloud es una solución que nace en búsqueda de poder tener el control también asociado a ese auge de la nube que se está teniendo hoy día, cómo las organizaciones pues han ido evolucionando y migrando a poder tener una visibilidad en habilitar temas de productividad personal, en implementar o agilizar temas de adopción a nivel de servicios SaaS puntualmente y también de poder tener cobertura sobre servicios IaaS y PaaS, que hoy día también es parte un poco del desarrollo asociado a todos los procesos de transformación que las organizaciones están, digamos, hoy día trabajando y se están migrando muchos de los servicios que hoy día se tienen o se tenían a nivel un poco de los servicios que hoy se trabajan on-premise, cómo se han venido también transformando en este entorno. Entonces parte un poco de cómo definitivamente las organizaciones han venido trabajando en la adopción de este tipo de servicios, cómo se ha venido realmente evolucionando en estos procesos y es parte un poco del mensaje que hoy queremos compartir en cómo McAfee ha venido afrontando también este proceso de adopción puntualmente. Esto ha involucrado también que el crecimiento de dispositivos gestionados y no gestionados pues esté en auge, como la gran cantidad de compañías también durante este tiempo, a raíz de estas nuevas normalidades, han tenido que venir trabajando, involucrando otro tipo de componentes que tal vez no están contemplados dentro de su arquitectura y cómo los servicios o dispositivos que tal vez no están gestionados empezaron a ser parte del consumo o el acceso a servicios SaaS y eso PaaS que la organización iba publicando simplemente a nivel de navegación, como se iban habilitando servicios desde otra parte. Es así un poco como, digamos, las infraestructuras un poco legacy, pues empezaron a quedarse cortas también en estos procesos, en vista también del desarrollo que se ha venido implementando con este tipo de servicios que hoy día se manejan tan de forma natural. Y sin esto, digamos que McAfee pues ha venido trabajando en el desarrollo de una plataforma que es Envision Cloud, una plataforma que lo que busca pues es tener una integralidad en poder cubrir diferentes tipos de servicios, en poder cumplir, dar cumplimiento a normativas, a frameworks asociados y a tendencias puntualmente de Gartner, de IDC, en donde pues nos basamos en poder tener cobertura sobre diferentes tipos de frameworks asociados a los entornos de ciberseguridad. Por un lado, pues hablamos de tener un alcance a nivel de control de orquestación, a nivel de Secure Gateway, hablamos de poder cubrir aplicaciones sancionadas y personales también, en cómo poder desarrollar o extender este perímetro a cubrir servicios SaaS, servicios IaaS, servicios PaaS, cargas de trabajo, contenedores puntualmente,
buscando siempre la protección de datos, la cobertura frente a amenazas que puedan llegar a presentarse también, y cómo trabajar en un tema de gobierno y compliance que facilite también esa gestión de cumplimiento sobre este entorno. Entonces, soluciones como Secure Gateway, soluciones como CASB, como módulos que permiten evaluar la postura de seguridad o las cargas de trabajo, son componentes que McAfee ha venido incorporando dentro de su cartera de producto a fin de dar cumplimiento a frameworks como SASE a nivel de Secure Access Service Edge, que es un framework asociado y lanzado y promovido por Gartner, en donde busca tener contexto, control, identidad de estos servicios que se están trasladando gracias a la adopción de estas nubes puntualmente. Y como también se puede trabajar en poder tener protección frente a eventos de Cloud Native App Protection, que es parte también un poco de ese alcance a poder cubrir y orquestar de forma granular este tipo de aplicaciones o servicios en la nube. Al final, esto pues es Envision Cloud como tal en su defecto. Esto al final lo que nos muestra o lo que nos lleva un poco en este sentido es a entender cómo las organizaciones han venido en un auge a nivel de descubrimiento de riesgos laborales, cómo todos los procesos de adopción al final comprometen a las organizaciones en tener temas a nivel de servicios gestionados, cuántos servicios estamos usando o accediendo desde nuestras organizaciones, qué tipo de dispositivos están usando, dispositivos personales, dispositivos corporativos, estamos accediendo desde nuestras oficinas remotas o estamos accediendo desde cualquier ubicación, seguimos trabajando en un modo de alternancia, la organización está teniendo un entorno híbrido, qué tipo de data o de eventos también a nivel de seguridad estamos accediendo, cómo estoy dando cumplimiento a normativas como GDPR, cómo estamos protegiendo esos datos o esas aplicaciones que hoy día se están accediendo vía SaaS y cómo estamos detectando esas actividades, esas acciones de monitoreo de comportamiento de los usuarios en esas múltiples nubes directamente. Y es parte un poco de ese proceso de transformación que las organizaciones están teniendo, de perder un poco la visibilidad o trabajar un poco más bien como reto en tener visibilidad y control de ese tipo de servicios que hoy día se estén consumiendo puntualmente. Y esto al final nos lleva a hablar entonces de ese famoso Shadow IT, un concepto, una definición que está asociada a referirse a la tecnología de información que se gestiona fuera de la organización y sin el conocimiento de los departamentos de seguridad. Entonces pensemos en que Shadow IT son esos accesos, esas consultas, esos requests que usualmente se están generando sin autorización o que se pierde esa visibilidad de control de a dónde están accediendo mis usuarios, qué están haciendo sobre esas aplicaciones que están accediendo y puntualmente, pues hacia dónde se están moviendo puntualmente con esos datos o si se están presentando acciones de filtración de datos, los cuales no estoy viendo. Y con base en esto es parte un poco de los casos de uso que buscamos suplir o que buscamos proteger o mitigar con este tipo de solución asociada a Envision Cloud. Cómo poder trabajar en aportar y remediar un poco esa falta de control frente a los eventos de Shadow IT que las organizaciones hoy día puedan llegar a tener. Parte un poco de los eventos o de cómo los casos de uso se vienen asociados a Shadow IT, pues es una solución a nivel de seguridad que ofrece poder procesar datos necesarios para mantener de una forma a nivel de madurez, de ciberseguridad, de estrategia, un servicio en la nube que mediante una solución de Secure Gateway o de nuestro McAfee Gateway al final permita dar cumplimiento a normativas como GDPR, permita establecer calificaciones de riesgo, permita establecer un análisis detallado de los accesos, de las aplicaciones, del comportamiento, la auditoría, de esos servicios cloud que se puedan llegar a estar consumiendo por parte de los colaboradores, estando dentro o fuera de la organización. Digamos que ahorita vamos a ver un poco esos detalles o esa revisión de arquitectura en donde va a quedar más claro cuál es ese flujo de datos que se puede generar cuando un usuario está fuera de la organización, cuando un usuario está dentro, qué ventajas tiene el hecho de tener un servicio cloud o qué ventaja tiene el tener un servicio híbrido o cuando solamente los usuarios están en modo on-premise, entonces cuál es esa lectura que podemos hacer frente a poder tener este alcance a tener la posibilidad de perfilar cada caso de uso y servicio de la nube activo a la organización, a poder visualizar la postura de riesgo en cada servicio que se accede desde esas máquinas corporativas o desde esa red LAN, determinar esa diferencia entre políticas reales y esperadas en este caso, identificar qué servicios
de alto riesgo y casos de uso, digamos, inaceptables, que ya son una violación a una política de seguridad, efectivamente tienen que ser bloqueados, o cómo identificar fácilmente esos servicios en la nube que son de bajo riesgo, que tal vez les pueda dar de algún tipo de acceso, pero los quiero monitorear, hablando de aplicaciones, no sé, como Zoom, WeTransfer, Dropbox, todo ese tipo de servicios que lo que se buscan es de una u otra forma implementar ese gobierno a nivel de nube automatizada a través de esos componentes de Secure Gateway que bien pueden ser desplegados de diferentes formas. Cómo bloquear esos servicios de nube de alto riesgo que no cumplan esas normas, o cómo bloquear casos de uso que pueden llegar a ser un riesgo para la organización, o hacer algún tipo de redirección o poner algún tipo de configuración a nivel portal cautivo, etcétera, que es parte un poco de esas funcionalidades ya un poco a nivel más técnico que se pueden desarrollar. Cómo se puede trabajar en esas alertas, lógicamente, a nivel de anomalías, comportamiento o actividades que se puedan llegar a generar sospechosas puntualmente en ese caso, que es parte un poco de ese alcance también que podemos llegar a mostrar y a justificar un poco en este sector. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, siéntanse en la libertad de escribirlo vía chat o interrumpirme, no hay ningún problema, para que podamos avanzar en el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. Entonces, digamos que hay varias opciones. El impacto de no hacer nada o de no tener visibilidad de todos estos eventos y de todos estos entornos de Shadow IT, pues es parte un poco de caer en algunos complicaciones, digámoslo así, a nivel de tener un mayor costo en administración y protección de los sistemas, en no tener esa visibilidad o no tener esos servicios de nube múltiples que pueden generar al final unos controles manuales o unos controles desagregados de diferentes tipos de plataformas para poder cubrir esta necesidad. Por un mayor costo a nivel de mano de obra en poder identificar y analizar manualmente esas actividades de servicio que se están haciendo, o mayores tareas a nivel operativo también que pueden llegar a implementarse en estos riesgos asociados a que no estamos viendo totalmente esa pérdida de datos, o que tenemos que poner algunos recursos adicionales a trabajar de manera un poco más manual, a identificar qué está pasando con esos flujos de datos, hacia dónde están navegando los usuarios, a qué aplicaciones se están conectando. Hay una pérdida un poco asociada pues a ese control, a esa visibilidad de tener o controles desagregados, tal vez que no estén unificados, que no tengan una centralización de inicios y que nos permitan de una u otra forma de tener una falta de visibilidad sobre ese tipo de consumos o ese tipo de servicios que no estamos viendo cuando la máquina sale de la organización, cuando accede de otra parte diferente a su red LAN. Y lógicamente, pues tenemos un mayor riesgo de incumplimiento a nivel de normativas, como es el caso de GDPR, como una normativa a nivel de control de fuga de información, también de protección de datos sensibles, que muchas organizaciones deben cumplir por su naturaleza de creación o de industria. Es parte un poco también de poder dar cumplimiento a ese tipo de normativas. Hablemos no solamente de GDPR, hablemos de una entidad financiera donde tenga que proteger datos de tarjeta de crédito, o una entidad de salud donde tenga que cumplir normativa a nivel de IPA, o otro tipo de normativa a nivel de otro tipo de protección a nivel de ISO 27001, NIS, etcétera, que es parte un poco de esa protección de datos también asociada a mantener un entorno de seguridad sobre esto. Entonces, el no hacer nada, pues nos permite de una u otra forma caer en el incumplimiento o en la adopción de estos riesgos que están basados pues en esa necesidad que se pueda llegar a presentar puntualmente. Entonces, con base en esto, hay 10 principales desafíos que se generan un poco basados en esta necesidad o en esta adopción de servicios en la nube, en poder de una u otra forma controlar esos eventos a nivel de lo que representa toda la parte de Shadow IT. Y estamos hablando entonces en este contexto de poder describir o tener, o de un desafío es poder describir cómo identificar esos servicios en la nube potencialmente maliciosos que eluden esa supervisión de TI, o sea, tener una visibilidad de cuáles son esos servicios en la nube a los que yo pueda acceder que sean riesgosos. Viene también entonces aquí un contexto de cómo poder tener esos datos que se cargan a otro tipo de aplicaciones no autorizadas, cómo estoy yo teniendo un control, una visibilidad sobre datos que no están autorizados que se exfiltren de la organización, o cómo de ver qué cantidad de usuarios están hoy día colaborando sobre Office 365, o cómo identificar esos servicios de alto riesgo que se usan para compartir información, esa cantidad de servicios de colaboración y uso compartido de archivos que utilizan en la organización,
que no tenemos esa visibilidad a nivel de colaboración y ver hacia dónde están colaborando, hacia dónde están enviando información, qué tipo de método están usando para extraer esos datos o para compartirlos simplemente. ¿Cómo podemos asociar esto a una infracción relacionada con toda la parte de GPDR en entornos de seguridad de protección de datos también? ¿Cómo describimos esa experiencia del usuario para compartir archivos? Las regulaciones que esto nos va a permitir cumplir también, o cómo podemos dar cumplimiento normativo también a través del restringir o tener una visibilidad frente a este tipo de eventos de Share IT, y cómo esas regulaciones pues al final van a afectar esos servicios en la nube. Entonces es parte de poder establecer esos controles actuales de seguridad en la nube para evitar esas pérdidas de datos y esos accesos no autorizados a sitios de alto riesgo puntualmente. Digamos que ese es un top 10 de desafíos que las organizaciones enfrentan cuando se empiezan a implementar este tipo de servicios asociados a toda la adopción de la nube, incluyendo esos servicios a nivel de Share IT puntualmente. Entonces, basado en esto, digamos que buscamos tener un alcance a nivel de analizar automáticamente esos servicios de nube riesgosos a los que se pueda estar accediendo, es tratar de facilitar ese proceso de implementación y de arquitectura flexible, que muchas veces pues buscamos que sea sencillo también para las organizaciones, que sea muy rápido, que sea óptimo de trabajar también, dependiendo, que haya capacidad de integración con múltiples firewalls o proxies web que hoy día tengan las organizaciones. Si bien hay forma de integrarse con firewalls o proxies que hoy día la organización tenga, también existe la posibilidad de adoptar o de sumar a su capacidad servicios de Secure Gateway como software as a service también para facilitar también la gestión y el control de este tipo de servicios. Usuarios entrenados para servicios sancionados para evitar esos costos adicionales, es decir, buscar de una u otra forma centralización de soluciones que permitan tener una focalización centralizada de entornos, extender de forma segura y sencilla la productividad de servicios autorizados a través del coaching principalmente. Y esto pues al final va a generar menos riesgos de fallas en auditorías de cumplimiento. Es parte de cómo este alcance pues va a empezar a mitigar ya esos vectores o esos desafíos en las organizaciones de poder tener un menor riesgo de fallas frente a auditorías de cumplimiento, tener un menor tiempo para responder a esos servicios en la nube, empezar a trabajar un poco más en la automatización, establecer de esta forma un retorno de inversión medible a través de la reducción de esos gastos adicionales que yo pueda tener con otras terceras partes o con otro tipo de vendors que trabajen de manera desagregada y poner trabajar de forma centralizada en una unificación, aprovechar lógicamente si existe algún tipo de base instalada para pues fortalecer o apoyarnos también en este alcance, es unificar un poco los esfuerzos a nivel de eficiencia operativa también, en poder establecer unos temas de automatización y menor impacto financiero frente a las infracciones a través de una mejor prevención y detección de servicios de riesgo. Esto al final lo que busca es mantener también una materia de seguridad, una solución que permita de una u otra forma empezar a mitigar esas brechas de seguridad identificadas a nivel de accesos, a nivel de pérdida de datos, sobre las cuales no tengo visibilidad puntualmente. Esto principalmente es ese reto que se establece, ese alcance y esta mitigación que se empieza a trabajar sobre este entorno de protección de eventos a nivel de Shadow IT o adopción de estos nuevos servicios en la nube puntualmente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna pregunta por el chat? Creo que no, ¿verdad? Mm, Por el chat, de momento no. No sé si alguno de los invitados quisiera realizar alguna consulta. Puede abrir su micrófono. Yo creo que podemos continuar por el Vale, momento. perfecto, sin ningún problema. Listo, entonces con base en esto, los requisitos que se empiezan a trabajar un poco para mitigar estos riesgos presentados por todo el tema a nivel de Shadow IT, pues empezamos entonces a hablar acá y a conversar un poco de cómo las soluciones de Casby, por ejemplo, con modos de integración y despliegue, nos permiten tener esa flexibilidad y control a nivel de esos servicios de nube, a nivel de esos servicios SaaS o esas aplicaciones software as a service que empezamos a cumplir y a cubrir también en este caso. Como también trabajamos en esa identificación de servicios a nivel de infraestructura como servicio aprobados, no aprobados y esos múltiples accesos que se puedan llegar a gestionar también desde este tipo de plataformas. Cómo podemos también apoyarnos en este tipo de soluciones para realizar integraciones de infraestructura a nivel de
poder trabajar de una u otra forma integraciones con puertas de enlace on-premise, con Secure Gateway on-premise que hoy día puedan tener, o con algún tipo de firewall que trabaje como proxy que también podamos llegar a integrar, o cómo poder también enviar o correlacionar también este tipo de eventos y de correlacionar hacia un SIEM también lo que estemos viendo a través de este tipo de solución, a través de Envision Cloud, cómo podemos orquestar de alguna u otra forma estas integraciones con arquitecturas ya existentes o con adopción de nuevas soluciones o con esa correlación también a nivel de este tipo de eventos que pues dan valor también a los equipos de operaciones. ¿Cómo podemos entonces también trabajar en analizar, hacer un análisis para categorizar automáticamente esos servicios en la nube, que es parte de esa funcionalidad que Envision Cloud a nivel de Secure Gateway o CASB permite también tener respecto a poder categorizar de una forma muy automatizada esa criticidad o ese análisis de riesgo a un tipo de servicio específico en la nube al que se esté accediendo, pues a nivel de un acceso a Internet puntualmente. Y como una reparación automatizada de servicios en la nube también permite establecer un flujo o un proceso que permita controlar un poco este tipo de accesos. Aquí lo que buscamos o cómo nosotros afrontamos este nuevo desafío, frente, cómo McAfee viene aportando un poco al desarrollo de estos eventos, es trabajar en que la solución de Envision Cloud, en esta solución de Envision Cloud, bien sea integrando todos sus módulos a nivel de CASB, Secure Gateway, DLP en la nube, o de manera desagregada, dependiendo un poco las necesidades que se identifiquen con cada organización, pues es tener la capacidad de integración con firewall y proxy web existentes que permitan la recopilación de sus registros simplificados. Estamos hablando, por ejemplo, de una organización que tenga ya un componente de proxy web on-premise en su organización y que quiera saber hacia dónde están navegando, que quiera parsear de alguna u otra forma sus accesos de forma un poco más gráfica, más a nivel de interfaz y cómo yo puedo hacer un parsing de ese log de eventos en crudo de navegación, cargarlo en mi plataforma de Envision Cloud puntualmente y ver de una forma mucho más gráfica hacia dónde los usuarios pues están tratando de acceder o hacia dónde están accediendo los usuarios cuando navegan y pasan y son inspeccionados por ese Secure Gateway on-prem que la organización tenga hoy día. Pero también como los servicios de McAfee también a nivel de Secure Gateway vía SaaS, si se llegasen a implementar, permiten también tener la visibilidad de esos accesos, de esos registros hacia donde los usuarios pues intentan navegar puntualmente. Cómo también poder entonces de esta forma trabajar en el descubrimiento del uso en la nube, de ver hacia cómo están trabajando ese análisis de servicios a nivel de IaaS, PaaS y SaaS, poder hacer integraciones vía API para controlar temas de colaboración, de comportamiento, de monitoreo de actividad y protección avanzada contra amenazas en poder detectar servicios de riesgo que puedan llegar a ser un estado crítico para la organización, un monitoreo de actividad para poder identificar captura, categorización de rastros de datos, ver hacia dónde están navegando, tener un poco más esa evidencia forense, también de ver qué actividades están realizando los usuarios sobre esas aplicaciones gestionadas o sobre esas aplicaciones integradas que al final decidieron custodiarse. Y lógicamente, pues trabajar en informes y vistas personables que me permitan tener unos temas de reportería, de visualización, de rastreo de eventos mucho más granular y amplio en este sentido. Al final, en Vision Cloud lo que permite a las organizaciones pues es acelerar también un poco esa visibilidad y control frente a sus datos y frente a esas aplicaciones en la nube que hoy día, que hoy día son tan necesarias y que hoy día se están incorporando tanto a nivel de este tipo de servicios. Aquí lo que buscamos a nivel de Shadow IT, entonces, ya para ir resumiendo un poco este mensaje, lo que buscamos es principalmente tres cosas. Uno, tener un descubrimiento a nivel de gobierno, es decir, saber hacia dónde están navegando, saber qué servicios están consumiendo a nivel de Internet, saber qué tipo de servicios de nube pública están accediendo, ver un tema a nivel de gobierno de poder tener un control y visibilidad de los accesos y la navegación también que están realizando, tener un tema a nivel de control de acceso condicional y es poder también tomar unas políticas de control que me permitan a mí establecer si permito o no el ingreso a ese tipo de servicios, si soy tan restrictivo a nivel de bloqueo o si simplemente requiero es monitorear simplemente ese tipo de accesos y revisiones que se realicen y lógicamente también tener una granularidad, una opción de poder aplicar control a nivel de data loss prevention, a nivel de ese control de datos y ese control granular de aplicaciones puntualmente que fortalezca o favorezca
y vaya alineada con esas políticas y esa estrategia a nivel de seguridad puntualmente que cada organización plantee también en este escenario. Y acá lo que buscamos a nivel de poder plasmar esto ya un poco a nivel de una arquitectura es poder ver cómo a través de un servicio de Gateway Cloud Services, que puede ser un servicio alojado como servicio en la nube, yo puedo inspeccionar el tráfico de usuarios que están en un entorno on-premise, o sea, en un site conectados a una red LAN, pero también de dispositivos administrados que tal vez estén fuera de la organización y cómo este se vuelve un punto concéntrico por donde inspecciona todo ese tipo de accesos a Shadow IT que se puedan llegar a generar y de esta forma poder enviar esto de forma un poco más automática hacia Envision Cloud para que se haga todo este análisis puntualmente. Entonces lo que hacemos es bien proveer también este servicio de navegación a través de Secure Gateway de los diferentes componentes que McAfee tiene a nivel de Secure Gateway, bien sea como servicio en la nube, híbridos u on-premise, pero dependiendo digamos, este alcance, o si es un gateway de un web proxy de otro fabricante con el que tengamos integración, lo que hacemos es poder colectar a través de Envision Cloud todos esos eventos inspeccionados a nivel de tráfico que al final nos muestren un caso de uso, nos den la visibilidad a ese flujo de datos, nos establezcan un control de riesgo, nos permitan tener un control de acceso, unas reglas de LP y ver cuáles son esos controles a nivel de personal versus corporativo, o sea, esos accesos de máquina personal versus corporativo que vamos a establecer a través de esta solución directamente. ¿Cómo logramos esto? Al final también puede llegar a ser una convergencia entre una solución de CASB, como Cloud Access Security Broker, que es lo que traduce CASB, frente a implementaciones de vía API, frente a despliegues tipo Reverse Proxy, frente a búsqueda de malware, generación de reglas de LP, y un componente Secure Gateway a nivel de poder tener un control de aplicaciones mediante políticas o mediante configuraciones de forward proxy o reverse proxy, de identidad, de DLP y malware. Si se dan cuenta, pues son comunes varios de estos componentes en donde al final buscamos tener una sinergia, una eficiencia y una integración de beneficios puntualmente sobre este tipo de arquitecturas o de alcances puntualmente. Y lo que buscamos pues al final es que esas integraciones entre un Secure Gateway y un CASB de sean necesarias nos permitan de una u otra forma pues registrar también, tener esos logs y esa categorización en la nube principalmente, en poder descubrir todos esos servicios de nube que están en uso, que poder evaluar el riesgo de esos accesos, tener digamos, un complemento de registro sobre la nube, hacer cumplir esas políticas de gobierno, ese uso aceptable a nivel de riesgo, tener esa posibilidad de cargar y aplicar políticas de seguridad sobre un McAfee Gateway o poder integrarnos con uno de terceros, o tener visibilidad granular de la actividad del usuario, poder bloquear actividades de alto riesgo si se requiere, pero por lo menos estar monitoreando lo que se está haciendo hacia donde están accediendo, y lógicamente detectar y remediar esas brechas en las aplicaciones de políticas que surgen a través del intento de fuga de información, a través de esa interceptación que podemos hacer de navegación sobre ese proxy puntualmente. Entonces, si vemos una arquitectura un poco más elaborada, un poco más ya granular, en cómo Envision Cloud a través de una integración con CASB también empieza a aportar valor a esas arquitecturas de Shadow IT, a cerrar esa brecha de remediación con un entorno que puede llegar a ser híbrido. Entonces vemos acá usuarios que puedan estar trabajando remotamente, que puedan estar trabajando de la casa, de un aeropuerto o de otra ciudad diferente a la ubicación de su empresa, como componentes como también usuarios que están trabajando dentro de la organización on-premise, que están yendo a su oficina ya común y corriente, que se están conectando hacia su red LAN, que están inspeccionando ese tráfico, pues de una u otra forma lo que buscamos es como con diferentes componentes híbridos o diferentes tipos de despliegues a nivel de tener un gateway on-premise o tener un servicio como Gateway Cloud Services en la nube, empezamos a hacer esa colección de logs a través de componentes que se instalan dentro de una arquitectura, que se instalan dentro de una infraestructura como componentes como el Enterprise Connector, que es un agente, digámoslo así, un servidor que lo que busca pues es establecer, servir como ese bridge, como ese puente de comunicación entre los servicios de Gateway, los servicios de la nube y cómo a través de él se empieza a tener esa inspección, esa interacción de recolección para que Envision Cloud al final tenga una lectura de hacia dónde tanto los usuarios tanto los usuarios remotos como los usuarios on-premise están navegando a este sinnúmero de aplicaciones en Internet
que él pueda plasmar de forma gráfica, a nivel de informe, a nivel de análisis puntualmente, todo este tipo de controles de accesos y poder establecer de esta misma forma unos controles de restricción desde estos componentes de Secure Gateway, bien sea on-premise, bien sea en la nube, bien sea híbrido, en bloquear esos controles a esas aplicaciones de acuerdo pues a ese análisis de arquitectura que se revisa puntualmente. Entonces es un poco cómo se empieza a orquestar dentro de estos entornos, dependiendo de las necesidades, dependiendo de los servicios, cómo empezamos a orquestar ese alcance asociado a este tipo de estrategias o de orquestación que empezamos a hacer ya puntualmente y un poco más técnicamente, aterrizadamente, ese alcance sobre esos flujos de datos de información. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de unificar temas a nivel de endpoint DLP, de CASB y de Get Gateway, en cómo en el endpoint podemos llegar a establecer controles de bloqueo sobre dispositivos extraíbles, impresoras, Bluetooth, temas a nivel de local storage, como McAfee Epo, como consola de administración a nivel del endpoint. Permite también centralización de eventos de cloud, de web, de DLP, temas de reportería, temas de aplicación de políticas, pero como acá también los servicios de Unified Cloud Edge, que es todo el tema de Secure Gateway o Envision Cloud, que ya vincula también temas de CASB, pues al final actúan también cada uno de ellos en el análisis de esas aplicaciones, de esos servicios que se están, pues que se ven a nivel de Shadow IT, que no son visibles para la organización, en tener la capacidad, si se quiere, restringir el acceso a instancias o a inquilinos personales. Cuando hablamos de inquilinos personales, estamos hablando, por ejemplo, que una máquina corporativa no pueda ingresar a una instancia de Office 365 personal, o que si el usuario tiene una cuenta de G Suite, de Gmail o de G Drive personal, también tenga un control sobre este alcance, o haya una protección a nivel de control de malware también, de protección de día ceros o una protección de datos a través de reglas de LP, y cómo cuando vinculamos también temas de CASB podemos establecer un control de LP sobre esas aplicaciones sancionadas, esos servicios que puedo también llegar a vincular y proteger, como es el caso de un Office 365, de un email exchange online a nivel de correo, de contenido a nivel de ese cifrado, perdón, de ese control nativo de nubes que se pueda llegar también a proteger frente a colaboración, saber qué están compartiendo por SharePoint, qué están compartiendo por Teams, por OneDrive, hasta dónde están llegando, qué actividades están haciendo a nivel de exfiltración de datos, que me den también ese control asociado a ese alcance puntualmente. Y esto pues al final es un beneficio orquestado que me permite proteger el endpoint, la navegación y las aplicaciones en mayor amplitud de cobertura, en escenarios de punto de control más óptimos, en tener una experiencia centralizada tanto para el usuario final como para los administradores y los equipos de IT, de tener un mejor control y nuevos controles de seguridad pues que también empiezan a establecerse ahí también en ese alcance puntualmente. Entonces es parte un poco de cómo también empezamos a trabajar en ese alcance que nos permite también tener esa orquestación un poco más detallada de este tipo de servicios. Y como al final, pues vuelve y juega, podemos plantear entonces diferentes tipos de despliegues o empezamos a, dependiendo de esas necesidades de la organización, en tener un control frente a poder vincular una consola de administración del EPO para cuidar esos dispositivos que son administrados. En Vision Cloud, cómo empieza a trabajar ahí en poder, con módulos como CASB, poder identificar o integrarse con esos proxy que puedan ser ya existentes en la organización, ¿sí? Algunas marcas acá que pueden ver un poco a nivel de logos con las que podemos llegar a hacer algún tipo de integración para poder ver esa inspección o tener ese parser de logs a nivel de Envision Cloud y ver hacia dónde están navegando esas aplicaciones no sancionadas con las que se están navegando, tener ese control también a nivel de poder vincular, por ejemplo, Envision Cloud en un Cloud Reverse Proxy para de una u otra forma establecer un control y definir qué permisos de acceso tienen esas máquinas que no son corporativas y cómo pues al final podemos orquestar esto pues de diferentes formas frente a ese control de gestión también de un correo vía SMTP, dependiendo un poco ese alcance que se tiene. Entonces, al final, lo que buscamos principalmente es que en caso de que, por ejemplo, un usuario o una máquina administrada que intenta acceder, por ejemplo, a OneDrive.com y intenta hacer algún tipo de carga de información, estamos hablando de un riesgo a nivel de pérdida de datos porque no se tiene un control o una visibilidad de las aplicaciones a las que se accede,
un usuario lo que intenta hacer es conectarse a un servicio como Dropbox, como OneDrive, como Box, a cargar una información, a cargar puntualmente un archivo con números de tarjeta de crédito o un archivo con información sensible. Y el reto, digamos ahí, es que no hay control, entonces los usuarios necesitan algún tipo de navegador o van a entrar a registrarse a un nuevo servicio en la nube. Y proxy web, un proxy web que esté on-premise o que trabaje de forma independiente, pues no va a poder detener, digamos, esa inspección de tráfico asociada pues al uso de ese navegador puntualmente que está usando él en ese momento. Y el Gateway no va a poder controlar todo el tráfico y no tiene, digamos, un puntaje de riesgo, no va a poder establecer un grado de criticidad a nivel de riesgo. eh, que Casby no tiene tampoco la visibilidad de qué está pasando con ese tráfico y se tiene que hacer más un proceso de configuración manual. Entonces lo que pasa o la forma en la que buscamos atacar este tipo de casos de uso es como bajo ese mismo escenario la creación de un proceso de corrección que busca de una forma integrar este tipo de tecnologías, busca con ese componente Secure Gateway y CASB buscar o establecer esas puntuaciones de riesgo para que los clientes puedan crear esas políticas, para que Web Proxy proporcione los datos de esa plataforma, para que se tenga una visibilidad de hacia dónde se está navegando, hacia dónde ese usuario está navegando, qué aplicaciones se está navegando y qué tipo de categorías están clasificadas. Y de esta forma establece un riesgo a cada aplicación donde yo puedo tener reglas automatizadas que basadas en el riesgo me bloqueen el acceso, o bien puedo tener un monitoreo con Casby para proporcionar un informe de TI sobre Shadow IT que incluye ese puntaje de riesgo, o crear una política a nivel de web proxy que bloquee el acceso, que bloquee un tipo de actividad, es decir, lo dejo ingresar por ejemplo a Box, pero no le permito hacer ningún tipo de carga o de upload de esa información, o creo una política de almacenamiento, excepto para OneDrive de la empresa, es decir, listo, los dejo cargar datos a un OneDrive, pero tiene que ser un OneDrive corporativo. También es otro ejemplo, otro caso de uso. Es decir, es buscar una política que al final tenga una sincronización con ese proxy web que permita ese control de actividad como punto de cumplimiento y que permita un control a nivel un poco más de automatización. Los usuarios ya no pueden, digamos, entonces entrar a cualquier servicio, entrar a un servicio como OneDrive puntualmente, va a abrir su navegador, ingresa o para hacer algún tipo de descarga, porque ya automáticamente va a haber un control de web proxy en donde ya sabe que esa aplicación pues tiene una restricción, va a abrir una página de bloqueo corporativo y el usuario solo va a poder acceder a esas aplicaciones que son corporativas únicamente, que fueron las que se habilitaron a nivel de esa categoría de storage puntualmente, y no a ese otro tipo de aplicaciones personales, sino simplemente a una instancia de OneDrive for Business en ese caso. De esta forma, lo que buscamos es optimizar ese tipo de procesos y controlar esa fuga de información que se tiene, digamos, a nivel de Shadow IT frente a esos accesos y esa filtración de datos que se pueda llegar a presentar puntualmente para cargar esos datos de forma segura al servicio de almacenamiento aprobado que la organización autoriza y de esta forma poder mitigar o, digamos, granular también esas políticas basadas en esa necesidad puntualmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta por el chat? Creo que todavía no, ¿verdad? No, todavía no, vamos bien. Perfecto. Entonces, un poco lo que vemos acá dentro de estos nuevos servicios, de estas nuevas funcionalidades de tener, por ejemplo, una componente de Secure Gateway en la nube, también, digamos, apoyada un poco en los módulos de Casby, es como yo puedo empezar a categorizar esos servicios, esas aplicaciones que llama CAFI por defecto, registra como aplicaciones de alto riesgo, en donde yo tengo servicios de alto riesgo ya categorizados a nivel de la inteligencia y de la automatización que él realiza. Cómo entonces también puedo manejar ese riesgo, trabajar con ese riesgo, manipularlo dependiendo de lo que yo quiera. Es decir, hay una plantilla por default que le establece, pero cómo yo puedo ir a madurar o a manejar ese riesgo y poner en relevancia lo que yo considero más importante para mí. Y con base en eso, pues entonces en ese mapa de riesgo, pues va a cambiar, ya va a bajar si se dan cuenta, anteriormente estábamos hablando de 200 y pico de servicios de alto riesgo, pero con esa manipulación de riesgo que yo también puedo establecer como organización, pues puedo entonces bajar esas aplicaciones de alto riesgo a un número menor, dependiendo esos ítems que yo vaya modificando, configurando para saber cuáles son esos accesos o esas aplicaciones que realmente yo considero de alto riesgo puntualmente.
Y esto, pues al final, me permite también establecer temas a nivel de atributos, establecer qué tipo de por tiempo, qué brechas se han identificado a nivel de servicio, cómo estoy yo asignando riesgo a aplicaciones como Facebook, Instagram, WeTransfer, WhatsApp puntualmente, que son temas de colaboración, pero para poder también establecer reglas de control, si se quiere, sobre ese tipo de aplicaciones específicas puntualmente. O cómo, pues puedo yo controlar temas a nivel de cloud storage que no sean sancionados, cómo empiezo yo a mover o a gestionar esos filtros a nivel de establecer, por ejemplo, qué aplicaciones que permiten storage, que no están dentro de esos grupos sancionados, es decir, que no están como categorizados como esas aplicaciones corporativas y que no tienen algún tipo de compliance certification como SOC 2, me muestra entonces él esas aplicaciones, me clasifica esas aplicaciones a las que mis usuarios puedan estar accediendo con base en qué, en esa integración con ese firewall on-premise que tenga la organización actualmente, o bien con base en la información que nuestro propio Secure Gateway, tanto como SaaS como on-premise o como híbrido, pueda entregarle a Envision Cloud y que él pueda establecer este tipo de controles e identificación de aplicaciones basadas en este tipo de servicio puntualmente. Eso al final lo que me permite también es poder tener unos grupos de servicios, tener unos service groups, que los service groups son esos grupos, son como esos grupos inteligentes en los que yo voy agrupando aplicaciones y voy estableciendo también un control o una restricción, una regla. Los quiero monitorear, los quiero bloquear. Entonces, dependiendo de la acción también de configuración que yo establezca sobre ese tipo de servicios, que yo pueda trabajar a nivel de tiempo, también podría entonces yo manejar algún tipo de integración con otro tipo de proxies o de otro tipo de gateways con los que yo me quiera integrar, pero es parte de ese panorama de poder o bien tenerlos integrados o bien con nuestra solución propia Secure Gateway, crear esos service group que son grupos inteligentes que en caso de que se navegue a una aplicación que él ya identifique como alto riesgo, automáticamente queda clasificada en ese service group y si ya tengo una acción asociada o aplicada a ese grupo, pues simplemente se va a restringir el acceso puntualmente. Eso, digamos que es parte un poco de esas políticas a nivel de control de acceso que también puedo establecer o que puedo editar frente a actividades de control, frente a establecer, por ejemplo, que contra una política de Dropbox bloqueo una actividad de carga, permito, digamos, el acceso, pero bloqueo una actividad de carga, o cómo empiezo a controlar esas restricciones a nivel de bloquear esos accesos a instancias personales, si se hace algún ingreso a alguna aplicación como Dropbox, como de AWS o de G Suite y quiero bloquear ese acceso a esas instancias personales, pues simplemente se matricula ese dominio o ese tenant, ese ID directory del tenant corporativo para que cualquiera diferente a él pues sea bloqueado o restringido directamente frente a ese acceso. Eso lo que nos va a llevar es que, por ejemplo, si se ingresa a una carpeta de estilo Dropbox y se hace algún tipo de acción de cargar la información, no va a poder subir ese tipo de reportes o esa data nunca va a cargar porque tengo una política de control de actividad que me bloquea ese tipo de acceso o esa actividad de subir información que no está permitida ni hacer ningún tipo de upload a un servicio como Dropbox puntualmente. O por el contrario, si ingreso a una instancia como que yo ya tengo bloqueada, poder establecer un control de bloqueo frente a un tipo de página, un tipo de fuente que ya yo tengo categorizada como restrictiva, como bloqueo y bloquear que se pueda acceder a ese tipo de aplicación puntualmente. O en el último caso, digamos, en poder también pedir algún tipo de acceso o justificar el acceso, dar una razón que requiera un análisis, una validación, en donde con base a una justificación yo esté pidiendo, solicitando acceso a una página específica, pero es el equipo de IT quien decide si me permite, me concede ese acceso o no puntualmente. Y si es así, pues entonces yo puedo establecer algún tipo de monitoreo también a nivel de generar unas alertas, pero definitivamente darle la responsabilidad al usuario final, que es parte de lo que estamos viendo aquí puntualmente con este último acceso o este último caso de uso. De esta forma, digamos que Envision Cloud pues tiene una cobertura a nivel general sobre entornos de Shadow IT, sobre temas de SaaS, IaaS o colaboración puntualmente, dependiendo como esas estadísticas que se han generado a nivel de negocio y cómo pues al final hay una orquestación, unas recomendaciones de seguridad asociadas a poder vincular este tipo de servicios, asociadas a poder hacer integraciones con soluciones de Gateway o usar la solución de Gateway de McAfee
en poder cubrir este tipo de soluciones o aplicaciones que se requieran, en poder usar esos componentes de GrowLink como unos componentes que se instalan dentro de la organización para poder hacer esa extracción de esas logs crudos de los firewall para poder enviarlos directamente hacia Envision Cloud o poder estar integrados con una solución de Secure Gateway y poder, digamos, tener también hacer uso de estos componentes de arquitectura para poder enviar esos eventos a un CIEM o tener acceso a nivel de directorio activo o de logs o de un LDAP puntualmente, que es parte un poco de esa configuración. Aquí lo que hacemos es a través de este componente, pues tener un análisis de esos servicios, hacer una tokenización a nivel de esa data también, entender un poco esa integración con esos servicios existentes de IT que se quieran realizar en ese caso. Y lógicamente, pues lograr esa remediación, es cerrar ese ciclo a nivel de remediación con estos componentes de Secure Gateway orquestados que permitan pasar de este tipo de arquitecturas, pasar de tener muchos MPLS o proponer esos cambios un poco a nivel de la arquitectura, de no depender únicamente de MPLS para poder salir hacia Internet, para poder navegar hacia esas instancias en la nube, sino empezar a trabajar en esa reducción, en ese uso de redes MPLS, de no mantener también no es una cantidad de appliance por largo tiempo de manera mandatoria, sino que expander una administración unificada a través de Envision Cloud que permite integraciones con soluciones SD-WAN también si se quieren, pero lo que hacemos es hacer una redirección directamente hacia la nube, un direct to cloud, en cómo proponemos también trabajar esa redirección hacia una orquestación de un servicio software as a service de McAfee que permita el control de inspección de ese tráfico de Secure Gateway. Al final, para tener algo como este estilo, en donde tengo servicios de Envision Cloud, de Global Threat Intelligence, de McAfee Gateway Cloud Service en la nube, que puedo integrar con este tipo de aplicaciones, pero que me permiten controlar lo que los usuarios hagan navegando directamente de su campo, de su oficina principal hacia instancias o aplicaciones o servicios en la nube, que me permite también tener alcance sobre estos usuarios remotos o sobre estas sucursales, pero al final lo que hago es orquestarlo y todo manipularlo en esta solución que me permite de una u otra forma pues tener un control basado en todo este largo mensaje que hemos compartido el día de hoy. Entonces, eso al final también me permite trabajar, si yo soy un cliente ya instalado base McAfee, si tengo alguna base de McAfee o si soy nuevo, poder apoyarme también en un componente que se llama McAfee Client Proxy, que es un agente liviano que establece una comunicación, bien sea con los componentes de Secure Gateway o con un servicio en la nube de McAfee Gateway Cloud Service, que hagan de cuenta es el mismo servicio de Secure Gateway, pero en la nube como servicio y no como appliance. Y es lo que me permite es establecer una redirección de tráfico hacia estos componentes antes de pues para la salida de internet y poder también de una u otra forma tener un control o una redirección, una inspección de ese tráfico si la máquina está fuera de la organización, si está dentro, si no está en otro país, rompiendo esas barreras un poco a nivel de geolocalización y aprovechando, si el cliente tiene una base instalada, pues un módulo que se activa sobre el mismo McAfee Agent, es un módulo que se activa sobre el mismo McAfee Agent y no requiere, digamos, un proceso adicional y el despliegue es mucho más fácil teniendo la consola EPO. Sin embargo, si no soy cliente de McAfee y quiero hacer uso de esta solución, pues es un componente que yo puedo desplegar a través de una herramienta de distribución, a través de GPO, de una directiva a nivel de director activo que permita que ese componente se instale y trabaje como agente de redirección de tráfico hacia la nube de McAfee directamente, puntualmente, en poder trabajar esto. ¿Qué recomendaciones hay en este caso? Digamos que parte de toda esta incorporación de estas funcionalidades lo que permiten pues es mantener unos niveles de riesgo que se van modificando a nivel del tiempo, es poder bloquear servicios, bloquear temas de protección de amenazas, es también trabajar en ese descubrimiento de data sensible, trabajar en whitelisting a nivel de riesgo de aplicaciones, es trabajar lógicamente en poder ver, tener una visibilidad y un control a nivel de esa data que se está operando, ese comportamiento, cuál es la conducción a nivel de riesgo que yo quiero dar frente a esos servicios de incorporación y maduración y esas políticas de preferencia que yo empiezo a trabajar sobre cada uno de los usuarios puntualmente pues que se gestionan a través de este tipo de servicios. ¿Para qué? Para al final trabajar de una manera orquestada con Envision Cloud en poder trabajar también en esa curva de maduración a nivel un poco más ya de estrategia de ciberseguridad, en donde aplico temas a nivel de gobierno, de cloud governance, de gobierno de cloud, en donde tengo
propietarios identificados, en donde establezco políticas a nivel de los entornos de la nube, en donde puedo aplicar temas de framework de seguridad o definir estrategias también de control frente a accesos, frente a aplicaciones puntualmente, mantener un control también o una evidencia que me permitan también trabajar en temas de auditoría, de dispositivos, de servicios puntualmente, y mantener esa línea base a nivel del uso de la nube, de identificar esos casos de uso de negocios, determinar esas políticas también a nivel de unificación e investigación, resolver esas políticas o esas inconsistencias que se puedan detectar y también pues trabajar de forma muy importante en esa mitigación de riesgos a nivel de poder tener, cuando yo tengo visibilidad, puedo aplicar control, cuando tengo dato, cuando colecto evidencia, pues puedo empezar a trabajar en ese tipo de servicios a nivel de poder mitigar esos eventos, esas brechas que tengo y lógicamente, digamos a nivel de operatividad, poder trabajar un poco en esos casos de negocio, en ese monitoreo, mantener esa nube un poco a nivel de gobierno, de políticas y mantener ese proceso de maduración también un poco más adaptativo a mi entorno actual. Eso es lo que buscamos a través de esta solución, de poder cubrir estos casos de uso con nuestras soluciones de nube y poder, pues lógicamente, facilitar esa adopción, a esos procesos de adopción que las organizaciones hoy día tienen. Eso era un poco lo que tenemos preparado el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, siéntanse en toda la libertad de hacerla sin ningún problema y pues estoy aquí atento. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta o consulta que quiera realizar? Pueden abrir el micrófono o hacerlo por el chat también, no hay problema. Sí, cualquiera de los dos medios está perfecto. Carlos Ballestero dice que muchas gracias y don Marlon nos puso que muy claro. Vale, perfecto. Aquí lo importante es que tengan el alcance frente a este entorno. Cualquier inquietud o duda tal vez que se presente posterior a la sesión, pues está aquí nuestro partner representándonos también con el que pueden tener cualquier tipo de acercamiento. Y si no, directamente aquí en el chat les voy a dejar mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan lo puedan también abordar con nosotros sin ningún problema. Para eso estamos. Perfecto. Y ahora por último, también les presento los eventos que tenemos en este mes. Ay, disculpen un momento. Ok, sería Modern Workplace enfocado en la parte de seguridad el próximo jueves 16 de septiembre. Después SharePoint, más allá de una intranet, el jueves 23 de septiembre. Y el último evento, que sería el 28 de septiembre, va a ser sobre Power Platform, el futuro de las aplicaciones sin código. Entonces, están cordialmente invitados a participar. Acá por el chat les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan inscribirse y también les voy a dejar el enlace a una encuesta. Es pequeñita, pero para nosotros es de gran valor. Entonces, les agradecemos que nos puedan ayudar completándola y también les dejo el correo de mercadeo por si en algún momento tienen alguna consulta, alguna pregunta, estamos totalmente disponibles para ayudarles. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.